2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Buenas, reciban un cordial saludo, queridos estudiantes. Soy el maestro Guido Calizaya Sánchez de la especialidad de Ciencias Sociales. En esta oportunidad veremos un tema de segundo año de secundaria que titula La colonización francesa y holandesa. Pónganse cómodos, empezamos. Iniciamos con la práctica. Esta práctica la vamos a hacer de forma distinta. Vamos a dialogar, vamos a conversar sobre si España pudo mantener su hegemonía y dominio sobre el Nuevo Mundo. Esto es muy importante de analizar. España en Europa estaba convirtiéndose en un país económicamente muy solvente. España tenía el monopolio de la explotación minera de América o del continente del Abya Yala. Pero sin embargo, a su alrededor de España existían otros reinos europeos, Inglaterra, Portugal, Francia, Holanda, que al ver esta situación de crecimiento económico de España, tenían una envidia. Y puesto a eso, estos reinos europeos, otros reinos europeos, aparte el de España, van a desarrollar un proceso de colonización, también de expedición, de conquista en el Nuevo Mundo. Por eso la pregunta es interesante para que todos ustedes entiendan de qué es lo que vamos a hablar en esta clase. Si España pudo mantener, sí o no, su hegemonía y dominio sobre las tierras del continente americano. Pónganse cómodos, iniciamos. Muy bien, iniciando con la teoría de la unidad temática de la colonización francesa y holandesa en territorio americano, empezaremos a ver la atracción de la riqueza americana. Una atracción muy evidente, ya que América, el continente americano, por la inmensa riqueza que tenía en oro, en plata, en piedras preciosas, empieza a atraer una importante mirada de otros reinos europeos en América. Esto evidentemente por una especie de envidia también hacia el país de España, puesto que España estaba desarrollando una organización económica, política y social de acuerdo a sus propios intereses y de acuerdo a su propia ambición en el continente americano. De esa manera, Francia, sobre todo, empieza una crisis interna y una rivalidad con España. ¿Por qué crisis interna? Porque en ese entonces Francia tenía la población del doble que el de España. En esta situación, vamos a notar que Francia es el primer país no ibérico en amenazar toda esa organización y dominio que hacía España en América. Crisis interna porque de forma legal, la forma política, no tomaba decisiones serias para incursar en América con expediciones legales y con colonizaciones muy organizadas. Es la iniciativa privada, nobles, personas con dinero, de forma privada, sin coordinación con la realeza de Francia, empiezan a hacer incursiones en América. Y por ese motivo existe también una rivalidad en España, tanto por motivos políticos en Europa y por esos motivos sociales, económicos en América. El territorio francés acogía a casi la mitad de la población europea occidental en la época de los años 1500. De esa manera, era muy notable ver esa inquietud de Francia para no dejar todo servido, para no dejar que España
pueda servirse de todos los recursos de América. También Francia quería tener una tajada de esa riqueza. De esa manera empieza en Francia una crisis interna y también se profundiza aún más la rivalidad con España. De esa manera se va a lanzar una serie de acciones por parte de los franceses contra los españoles y de igual forma de los españoles contra los franceses. Continuando esta situación de conflicto entre Francia y España, las disputas, sobre todo de Carlos I, rey de España, y Francisco I, rey de Francia, empiezan a hacerse notorias. Se empieza a perder población de una edad joven. Estamos hablando de entre los 17 a los 23 años, tanto en Francia como en España, por estas cuestiones de conflictos políticos internos en Europa y por esos conflictos sociales y económicos que se realizaba también en América. De esa manera, continuando esta explicación, tenemos enfrentamientos muy duros entre los famosos hugotones y católicos. Los hugotones son los franceses y una cierta parte exclusiva de Francia que en ese momento ya desarrollaba un paradigma protestante a la de la religión católica. No estaban de acuerdo con todas las normas que estipulaba en ese momento la religión católica apostólica romana. Sin duda, la economía francesa en este tipo de enfrentamientos con España trae como consecuencia una decadencia y sobre todo también se lanza una notoriedad de rivalidad entre las últimas de ese entonces entre los nobles, tanto de Carlos I y de Francisco I. De esa manera Francia empieza de forma privada, de iniciativa privada, estamos hablando de los corsarismos franceses. ¿Qué es el corsarismo? Es una especie de tripulación marítima que desarrolla una actividad no legal. Estamos hablando de una especie de realizamos actividades de piratería por parte de Francia. De esta manera, el éxito de las expediciones piratas animaron mucho más a la sublevación de corsarios de otros reinos. Es como se dice, uno se anima y el resto empieza a seguir una cierta tramoya. Es así que marchaban a zonas aledañas al Caribe, donde esperaban a los barcos españoles que volvían ya con riquezas de América para poder asaltarlos. Continuando con la explicación, vamos a hablar que Cartier también realizaba expediciones que llegaron a establecer contacto con los indígenas, con los nativos de las zonas de lo que hoy es Canadá, de quienes Cartier en una de sus cartas indica que no se puede encontrar gente más pobre en todo el mundo que en ese territorio donde estaban en ese entonces. Estamos hablando de Canadá. ¿Por qué? Porque era una población, unos seres humanos de una cultura que usaban el mínimo de material para poder cubrirse el cuerpo. Y de esta manera, estos expedicionarios franceses indicaban que era una situación muy pobre la que veía en esta situación. Sin embargo, sabemos hoy en día la pobreza no tiene mucho o nada que ver con el tipo de ropa que uno posea. De esa manera, llegamos a otro punto más en el tema de la colonización francesa y holandesa. Jacques Cartier exploró nuevas tierras y al descubrirlas estas tierras, empieza a ponerles nombres basados en
situaciones favorables a la de Francia, en homenaje a ciertos lugares de Francia y al mismo nombre también. De esa manera, Cartier realiza un segundo viaje. Ya lo hace el 19 de mayo de 1535 y en esta ocasión desarrolla una expedición más organizada, más planificada, con unos navíos que tenían una carga de 220 toneladas a su favor. De estas expediciones más serias, evidentemente con fracasos que tenía, empieza a tener ya ciertas victorias y ciertos aciertos. De esa manera, seguimos en la explicación de la colonización francesa y holandesa. También cabe recalcar que existe a partir de los grandes aciertos de Cartier ya asentamientos ya serios y las tentativas de asentamientos serios en Canadá. La idea de la necesidad de establecer una colonia firme que sirva como base para poder explorar adecuadamente las nuevas riquezas pesqueras y peleteras. Estamos hablando que ya Francia no se dedica exclusivamente a ver el tema del oro, el tema de la plata o el tema de piedras preciosas. También está empezando ya con una nueva mentalidad de empezar a explotar las riquezas naturales, como ser la pesca y como ser ya la industria de comercio con las pieles de animales exóticos que existía en la zona. De las pieles, evidentemente, luego transformarlas en ropa, que hoy en día tiene un alto valor económico. De esa manera también Holanda, otro reino europeo, entra en el desarrollo económico y del comercio marítimo ya en la época, sobre todo con miradas en el continente americano. En la Europa continental, ya la región atlántica más desarrollada económicamente y con mayor número de habitantes por kilómetro cuadrado eran evidentemente la de los Países Bajos, pero siempre existe esa revuelta holandesa contra España. Los atentados holandeses ya por América se produjeron a causa de motivos netamente políticos. Un dato muy importante, estos holandeses también hacían esa situación de hostigamiento y de robo a los navíos cargados de riqueza de los españoles. Pero sobre todo habían problemas políticos en esa región. Pero más interesante también estaban los problemas religiosos. Estamos hablando del calvinismo, ya, una nueva forma de ver la religión en base a la humildad, ya, caló hondo en todas las capas sociales de los Países Bajos y se convirtió en bandera de protesta contra el gobierno español. De esa manera existe una serie de reinos que ya ven de una manera muy negativa al reino español, por enfrentamientos políticos y religiosos y por aquellos enfrentamientos también que caen como consecuencia de estos enfrentamientos de Holanda, Francia, España. Sin embargo, hay un dicho que también dice, ¿no? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. En 1596, Francia, Inglaterra y los Países Bajos rebeldes firman el Tratado de La Haya, mediante el cual acordaban la formación de un frente común contra las naciones españolas. Y de esa manera logra tener también presencia holandesa en el Caribe. En la última década del siglo XVI, las naves holandesas aparecen cada vez con mayor frecuencia en el Caribe. Sin embargo, hubo un cambio significativo cuando comprobaron el inmenso mercado que las colonias hispanoamericanas suponían. De esa manera, los holandeses en el Pacífico ya empiezan a tener más presencia.
Tras el relativo buen viaje de Hartmann en 1595, de 1598 a 1606, partieron 14 flotas, 65 barcos, en total rumbo a tierras en ese entonces asiáticas, pero pasando sobre todo por las regiones americanas para llegar a su destino. Ya en el trabajo de valoración tenemos que reflexionar e identificar el verdadero trabajo que realizaron los franceses y holandeses en contra de los españoles. ¿Será que fue acertado o incorrecto? Ustedes tienen que sacar sus conclusiones. Y en el campo de la producción tienen como un reto especial investigar la diferencia de la actitud de Francia y Holanda frente a esa actitud que tuvieron los españoles. Y de esa manera llegamos al final de una clase en el área de ciencias sociales. Muy pronto volveremos a encontrarnos. Con mucho cariño y bendiciones. Hasta la próxima. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.